Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 26 de octubre de 2018 y en este programa escucharéis a Dani Lobato, a Alex Manzano y a quien os habla, Miguel Ángel Tejero, que como siempre va a comenzar recordando los contenidos del programa y haciendo un llamamiento a todos aquellos amigos que nos escucháis a través de YouTube. Ya sabéis que desde hace pocas semanas estamos también subiendo los programas a esa plataforma y me gustaría recordaros que en el apartado de la información del vídeo no solo encontraréis todos los títulos que vamos a comentar, sino que además al lado tendréis el código de tiempo para acceder directamente a la crítica que os interese. Es decir, podréis pulsar en el link que aparece con el código de tiempo y directamente el vídeo saltará a ese momento. Así que ya sabéis, los que empezáis a escucharnos en YouTube tenéis esta ventaja adicional, ya que podéis ir a escuchar exactamente lo que os apetezca. Y de todo lo que os vamos a ofrecer esta semana, podréis elegir entre el resto de estrenos, donde vamos a tener un montón de títulos que esta semana se nos han escapado, y luego podréis también escuchar las críticas de Historias de Fantasmas, la cinta de Jeremy Dyson y Andy Nyman, que nos presenta 3 historias de terror en las que podemos encontrar a gente como por ejemplo Martin Freeman. La Noche de Halloween, la cinta de David Gordon Green, que vuelve a contar con Jamie Lee Curtis en el personaje de Laurie Strode, que le hizo famosa mundialmente, y evidentemente tenemos de vuelta a Michael Myers. El fotógrafo de Mauthausen, la película de Marta Argarona con Mario Casas y Alain Hernández en este thriller basado en hechos reales que nos devuelve a los años 40. ¿Y quién te cantará? La nueva película de Carlos Bermud con Nawa Ninri y Eva Lorac en el reparto de este drama musical. Ya en el apartado de la comunidad de Scanners os hablaremos de la polémica que se desató con el programa de la semana pasada. Leeremos algunos de vuestros comentarios y analizaremos la taquilla del fin de semana pasado. Así que ya sin más, comenzamos. Como os he dicho, hay un buen montón de títulos que esta semana no hemos podido ver para vosotros y que no queremos que dejéis de tener en cuenta, así que vamos a comenzar con Bernarda, una nueva versión del clásico de Federico García Lorca. En este caso encontramos a Assumpta Serna, Victoria Abril, Elisa Moliá, Miriam Díaz Aroca, entre otros. Está dirigida por Emilio Ruiz Barrachina e introduce el tema de la prostitución en el drama que ya se le presuponía a la casa de Bernarda Alba. 5 mujeres son secuestradas y encerradas en una extraña fábrica, obligadas a ejercer la prostitución. Bernarda, que mantiene una extraña relación con su criada Poncia, piensa que así las redime y las libra de los males del mundo. Bernarda representa la opresión y la tiranía, mientras que su hermana María Josefa simboliza la libertad. Ya nos han destripado todo el subtexto de la casa de Bernarda Alba en un par de frases los amigos de la sinopsis esta que acabo de leer. Un día más con vida. Desde Polonia llega esta cinta de animación. Es un drama que nos devuelve al colonialismo de los años 70. Evidentemente es una cinta de animación para adultos y concretamente es un relato autobiográfico de Ryszard Kapuscinski que narra los últimos días de Angola como colonia portuguesa en el 75, las terribles consecuencias de esta descolonización, que fueron una guerra civil que asoló la región hasta hace bien poco. Se trata de una coproducción polaca-española de animación para adultos, como digo, y obtuvo el premio del público en el pasado Festival de San Sebastián. Director Z, vendedor de ilusiones, Óscar Tejedor nos propone este documental que se centra en la figura de José María Zabalza, el cineasta irunés que durante la década de los 60 y 70 trabajó con los artistas más importantes de la época. Egon Schiele, desde Australia llega este drama biográfico que nos devuelve a principios del siglo XX, cuando el pintor Egon Schiele fue reconocido como uno de los artistas más provocadores de Viena. Sus pinturas radicales escandalizaron a la sociedad vienesa, mientras que los artistas audaces como Gustav Klimt las consideran excepcionales. Las mujeres eran lo más significativo en su arte, su vida y su trabajo estaban plagados de erotismo hasta el punto de ser juzgado por sus radicales pinturas. Una de las más reconocidas del autor es La muerte y la doncella.
La leyenda de Redbad se trata de una cinta holandesa de aventuras que nos narra los hechos reales que tuvieron lugar en el año 754 después de Cristo en Europa del Norte, cuando ésta se encontraba dividida. Por un lado, el grupo formado por los frisones, los sajones y los daneses. En el otro lado encontramos a los francos. Estos últimos pretenden realizar aquello que los romanos no pudieron, conquistar toda Europa mediante su nueva arma, el cristianismo. Pesadillas 2, Noche de Halloween. Si hace un par de semanas teníamos a Jack Black en una cinta fantástica para toda la familia, como era La casa del reloj en la pared, aquí le encontramos de nuevo en esta comedia de aventuras, terror, fantástica, evidentemente basada en los libros de R.L. Stein. La Noche de Halloween cobra vida en esta nueva comedia de aventuras basada en la serie de libros escrita por R.L. Stein, que lleva vendidos más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo, secuela de la película Pesadillas de 2015. La sinopsis no nos cuenta absolutamente nada. En el reparto vemos alguna cara famosa como Chris Parnell, Ken Jeong, el mencionado Jack Black, que aparece ya al final del reparto, por lo que probablemente no haga más que una pequeña aparición. Y bueno, me consta que Santiago Segura ha puesto su voz a alguno de los personajes que aparecen en la cinta para la versión en nuestro país. Continuamos con Un seductor a la francesa, la película de Logan Tirad, que cuenta con Jean Dujardin y Mélanie Logan en el reparto. Encontramos que estamos ante una comedia que nos devuelve al siglo XIX, concretamente a la Francia de 1809, donde el capitán Neuville es un gran seductor que acaba de pedir la mano de la joven Pauline bajo la desconfiada mirada de la hermana mayor de esta. Sin embargo, Neuville está llamado a filas y Pauline deja de recibir noticias suyas. La joven se marchita con cada día que pasa y su hermana decide tomar la pluma y empezar una correspondencia con Pauline, haciéndose pasar por Neuville, al que convierte en sus relatos en un verdadero héroe de guerra. El capitán acabará reapareciendo muy a pesar de la joven. Y terminamos con la película británica La Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata, una película de Mike Newell con Lily James en el reparto. Se trata de un drama romántico que nos devuelve a 1946, donde una escritora de espíritu libre, Juliet Ashton, establece una amistad con los residentes de Guernsey Island tras la Segunda Guerra Mundial y decide escribir un libro sobre sus experiencias durante la guerra. Ahora ya sí vamos a meternos de lleno con las críticas de esta semana. Mr. Goodman, everything you have spent a lifetime trying to debunk the supernatural, it's all true. 3 cases I couldn't explain. You go and investigate if you dare. Things are not always as they seem. Historias de fantasmas. Evidentemente se acaba el mes de octubre y los estrenos fantasmagóricos, los estrenos terroríficos se acumulan en nuestras carteleras. No queríamos dejar de comentar esta pequeña cinta que nos llega desde el Reino Unido. Está escrita y dirigida por Jeremy Tyson y Andy Nyman. Este último es el que podríamos decir el protagonista o el hilo conductor de estas 3 historias que se nos proponen en esta antología terrorífica. La sinopsis oficial es muy pequeñita. El escéptico profesor Philip Goodman se embarca en un viaje hacia lo terrorífico tras encontrarse un archivo con detalles de 3 casos inexplicables de apariciones. Ghost Stories es una peli que yo creo que se disfruta mucho más en una sala de cine. Es una peli que se basa en 3 momentos clave que tienen cada una de estas 3 historias que se nos van contando. Y podemos decir que esas 3 historias contienen 3 momentos terroríficos que funcionan muy bien, están muy bien construidos y no por ser sustos clásicos dejan de ser menos efectivos, ¿no? Y yo creo que ese es el punto fuerte, ¿no? de la cinta, que tiene. Sabemos que vamos a tener 3 momentos de mucho miedito, aunque volvamos al susto de se nos va la luz, tenemos que recurrir a la linterna y no sabemos lo que hay ahí fuera, ¿no? Quizá el arranque de la cinta es demasiado tedioso, porque hasta que empieza a suceder lo que se supone que tiene que suceder, lo que estamos esperando, pasan más de 20 minutos, ¿no? Que es cuando comienza la primera historia y ya nos dejamos arrastrar por el misterio y por esta atmósfera que está tan bien creada, ¿no? Y como os he comentado, son historias de corte muy clásico, aunque estén ambientadas en nuestros días, pero al final el fantasma es el protagonista de cada una de estas historias. Sí que es verdad
que la película no solo se queda en estas 3 historias, como digo, este hilo conductor que podemos ver en la figura de Philip Goodman, el profesor que va investigando estos 3 casos. Sí que es verdad que tiene al final de la cinta un giro que creo que es lo que le da bastante gracia a la peli, ¿no? Todo lo que podríamos haber echado de menos durante la cinta a nivel dramático, porque insisto que una película que nos cuente 3 historias de fantasmas y nos dé 3 sustos se queda muy vacía. Al final nos quedamos con la idea de que no nos ha contado nada, simplemente nos ha querido hacer pasar un mal momento. Sin embargo, pues es al final de la cinta cuando se redime un poco esta cualidad y encontramos que, bueno, que había algo detrás de todo ello. Es un giro interesante, quizá esté ya muy visto, pero yo creo que funciona y sobre todo está muy bien contado. El protagonista, Andy Nyman, es alguien que a mí no me sonaba absolutamente de nada, y sin embargo es alguien a quien llevamos viendo sobre todo cine británico desde hace muchísimo tiempo. La famosa Desmembrados de 2006, Un funeral de muerte de Frank Oz, Los hermanos Bloom de Rian Johnson, la primer serie de Charlie Brooker, Dead Set, una peli que a mí me gusta mucho, que es El Gran Torneo, Black Death, una peli de corte medieval que yo no he visto, la segunda parte de Kick-Ass que a mí me pareció un horror, incluso en Autómata de Gabe Ibáñez le podemos encontrar haciendo un pequeño papel, e incluso este año le hemos visto en El Pasajero, la cinta de Liam Neeson. Quiero decir que este hombre está en todas partes. Incluso se ha estrenado hace muy poco Wanderlust en Netflix y ahí le tenéis también. Entonces es una presencia que os va a sonar, os va a ser familiar, pero no sabéis dónde la habéis visto. Y luego otra presencia inquietante al que hemos visto por lo menos en un par de ocasiones, por lo menos por mi parte. No me acuerdo, salía en The Imitation Game, pero no le recuerdo de ahí. Era una presencia importante en Black Mirror, en el Shut Up and Dance, ese Cállate y Baila que me dejó con el culo muy, muy, muy torcido. Y luego, por supuesto, es uno de los protagonistas de The End of the Fucking World, la serie de Netflix, de la que estamos esperando su continuación. Y luego, por supuesto, Martin Freeman, que se hace esperar, sale en la última historia, pero tiene bastante peso. Y bueno, es quizá el momento más divertido de la película. Como digo, Ghost Stories o Una historia de fantasmas es una peli de terror recomendable que yo creo que casa muy bien con el espíritu de Halloween, del Día de Difuntos. Si lo queréis celebrar viendo cine de terror, es una buena manera de empezar la fiesta, pero sobre todo os recomiendo que la veáis en un cine con mucha gente, en una sala oscura, donde os podáis sugestionar y podáis disfrutarla, porque yo creo que esta cinta en casa puede ser menos efectiva. 1, 2, 3, probando. Grabando. Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. La noche de Halloween. Bueno, pues encontramos de manera inusitada cómo David Gordon Green de repente se pasa al slasher, al cine de terror, y además se trae para el guión a Danny McBride. Encontramos que en la banda sonora volvemos a tener a John Carpenter, que comparte estas funciones con su hijo Cody y con Daniel Davis. En el reparto encontramos a Jamie Lee Curtis interpretando a Laurie Strode, el personaje que la hizo famosa ya en 1978, y encontramos también a Nick Castle, que es el actor que se vistió con el mono gris y que se puso la máscara por primera vez también hace 40 años. También encontramos a Judy Greer y a Andy Matichak, que son, digamos, las que conforman, junto a Jamie Lee Curtis, este triángulo de mujeres que tendrán que enfrentarse a esta forma sin rostro que las acosa. He tenido la suerte de poder grabar la pieza de Halloween con Dani Lovato. Los dos teníamos la cinta bastante fresca y grabamos hace poco esta reseña para vosotros. Evidentemente está grabada en un lugar público y tendréis ruido de fondo, pero yo creo que el mensaje está ahí y llega de manera contundente. Esta semana hemos tenido la oportunidad de ver La noche de Halloween, que recupera el título de la película original, y bueno, es interesante en cuanto a que olvidaos de todas las secuelas y de reboot de Rob Zombie y su secuela, y esta película enlaza directamente con el título del 78. Recuperamos a algunos de los actores, principalmente a Jamie Lee Curtis, que eso, 40 años después, vive
aprisionada prácticamente en una casa que tiene a las afueras del pueblo, viviendo con el miedo y con la esperanza, con esos sentimientos encontrados, esperando a que Michael Myers se fugue de la prisión en la que está y pueda acabar con él y podamos ver ese enfrentamiento de titanes. Y bueno, la película coge esos hechos antiguos y lo actualiza a la nueva generación. Conocemos a la hija, conocemos a la familia que formó Jamie Lee Curtis, conocemos un poco el pueblo, cómo vive en este momento y cómo la historia de Michael Myers se ha convertido en una especie de historia de fantasma, de un cuento de brujas que en la noche de Halloween pues viene muy a cuento para poder asustar a los nenes y tal. Como es de esperar, Michael Myers se escapa de la prisión en la que está y empieza la escabechina. También destacar que estamos ante un título que se aleja de lo que conocimos en la película original. Hemos actualizado los códigos para acercarnos al slasher del siglo XXI, una película en las que prima la casquería, el terror quizá queda en un segundo plano, hay menos tratamiento de atmósfera y tal, en favor de esa casquería, de esas imágenes mucho más violentas, mucho más crudas y duras, con lo que quien vaya viendo, quien vaya esperando ese tono o ese hacer de la primera, que hay que recordar que era un poco soporífera, es decir, que es una película que no ha aguantado bien el paso de los años, pues que no vaya esperando eso y espere quizá algo más cercano a esta ola de remakes y reboots del género que ha habido en los últimos 10-12 años, tipo Viernes 13, tipo la propia Halloween, Las Colinas Tienen Ojos, donde prima esa violencia y ese sufrimiento de los personajes casi más cercano al porn torture de Saw, sin llegar a esos extremos, pero que se acerca un poco a esos esquemas. La película hace mucho homenaje al título original, algunos tiros de cámara, algunas situaciones se repiten, con lo que como guiño para nostálgicos está muy bien. Pero lo que digo es sobre todo una película pensada para las nuevas generaciones. De hecho, en Estados Unidos ya se estrenó y ha sido un éxito rotundo de taquilla. Y al final es al público al que se dirige. Cumple muy bien con eso. Se nota que es una película de la factoría Blumhouse, con ese toque también de comedia que le meten de vez en cuando. Luego hay algunos agujeros de guión, algunas cosas que no terminan de funcionar, algunas situaciones y personajes como el novio de la nueva Scream Queen, la nieta de Jamie Lee Curtis, que aparece, hay un momento ahí de conflicto entre la pareja, pero luego se olvidan por completo del personaje. Y eso pasa con algún que otro muñeco que vemos en la peli que aparece, tiene su minuto de gloria, pero luego el guión se olvida por completo de ellos, porque es como si fuera un embudo. Conocemos un montón de personajes, una historia, y se va todo concretando y concretando hasta quedarnos solo con el enfrentamiento entre Jamie Lee Curtis y su familia con Michael Myers. Cuando dices y hablas de la actualización, ¿no?, para las nuevas generaciones, también yo creo que esta película está muy imbuida del espíritu del Me Too, porque la figura de la mujer es, yo creo que, muy importante en la peli, porque no solo tenemos al personaje de Laurie, sino que tenemos a su hija y a su nieta. O sea, son las tres las que al final se enfrentan a la forma, ¿no?, al The Shape, a este personaje que amenaza a lo lejos y cuando menos te lo esperas, zasca, ¿no? Me hace mucha gracia lo que comentabas de que se pasa por el forro todas las secuelas habidas y por haber, incluida la secuela directa que se hizo, ese Halloween 2, que también tenía guión de John Carpenter, y que intentaba meter en los orígenes de los personajes una relación familiar directa entre Michael Myers y la protagonista, ¿no?, el personaje de Jamie Lee. Y aquí incluso eso lo mencionan en algún momento, dejando claro que eso no ha pasado jamás, ¿no? Entonces me parece brutal cómo la industria, ¿no?, se autofagocita en la idea de ofrecer un producto nuevo pero con una reacción directa. Es curioso cómo tenemos que darle algo al público, tanto al público que vio el original como al público que está ahora, que es el que demanda cine de terror y al que le importan una mierda todas las secuelas, todos los reboots que ha habido durante estos 40 años, ¿no? Entonces me parece un ejercicio interesante. Sí que es verdad que hay personajes, como bien dices, que yo ya no me acordaba de ellos y que desaparecen, pero me gusta mucho cómo está montada la película, cómo está narrada la historia, porque no está centrada en ningún personaje en concreto. Es muy evidente y muy prominente la figura de Laurie, de Jamie Lee Curtis, y sin embargo el tiempo en pantalla de ese personaje no es tanto. Se reparte bastante entre las tres mujeres principalmente,
Y luego también en Michael Myers, al que siempre se le ha dado un punto de vista muy subjetivo, dentro de la máscara, pero luego además añaden estos personajes, digamos, con los que arrancamos la narración, un nuevo Dr. Loomis, ¿no? Una iteración nueva del Dr. Loomis, y una serie de personajes que al final nos dan un coro clarísimo. Para mí, no vi un protagonista absoluto. Y tú sabes que cuando pasa eso, a mí me rechina siempre. Y sin embargo, esta película la disfruté muchísimo. No me preguntes por qué, no he podido verla de nuevo, no la he podido analizar con tranquilidad. Pero me gusta mucho cómo está repartido el tiempo, ¿no? Porque al final te da un retrato de esa zona de Estados Unidos, esa zona ficticia de Estados Unidos, ese pueblecito. Vemos la vida en la calle un poco, incluso vemos a los policías hablando de chorradas cuando están en el coche. Esos pequeños retazos de humor que tenemos gracias a que la película viene de quien viene, ¿no? Tenemos a Danny McBride en el guión junto a David Gordon Green, que también dirige. Es una pareja de la que no habríamos pensado quizá nunca ver un slasher. Entonces, al final, yo con lo que me quedo es con este retrato costumbrista casi que nos da, y para mí lo que es la mejor idea que han tenido, y que además aplaudo que hayan ido con ella hasta el final, es convertir al personaje de Jamie Lee Curtis en Sarah Connor. Porque esa es la idea que trasciende en toda la historia que nos cuentan, cómo ha estado preparándose para ese momento durante 40 años, incluso cómo intentó adoctrinar a su hija en ese sentido, ¿no? O sea, yo estaba viendo a Sarah Connor y a John Connor ahí. El resultado final no es tan bonito como el universo que nos describió James Cameron, pero ahí das la misma, esa obsesión, esa locura. Ese personaje que cuando nos le presentan todo el mundo piensa que está loco, ¿no? Que se le ha ido la pinza después de todo eso. Y ese retrato creo que está bastante bien hecho, a pesar de que efectivamente no tiene muchísimo tiempo de pantalla Jamie Lee Curtis ahí. Entonces, si a eso le sumamos que la música tenía momentos muy chulos y muy modernos, a pesar de que creo que también es de John Carpenter, está acreditado también, al final la peli me gustó un montón, me voló la cabeza. Y no he sido nunca muy fan de Michael Myers. Me he visto hace bien poquito, sobre todo para prepararme de nuevo, me he visto el original, me he visto H20, que es un despojo de los 90 que no hay por dónde cogerlo. Y hay mucho material. No he visto todavía las de Rob Zombie, pero porque realmente es un personaje que tampoco me atrae demasiado. No me preguntes por qué. Y sin embargo, yo aquí me lo pasé muy bien. Creo poder decir que esta película tiene uno de los finales más satisfactorios que hemos visto en todo lo que llevamos de año. Un final que se puede dar aplausos al final en la sala. Así que espero que todos los que veáis esta nueva La Noche de Halloween nos escribáis y nos digáis qué tal ha sido la experiencia en vuestras salas. Yo no soy tan entusiasta como tú con la peli. Me lo he pasado muy bien también, pero claro, yo también iba con la expectativa de decir, otra más, es decir, otra más de la saga al final. Obviamente, nada que ver con H20, que de esos años negros de los 90, con películas como La Matanza de Texas, La Nueva Generación, películas esto de mediados de los 90... Para olvidar, creo que es menos bruta que las de Rob Zombie, por ejemplo. Por eso he sido también un poco esa actualización. Al final esto es para un público muy millennial. Me hace mucha gracia, por ejemplo, esa autoconciencia que tiene, un poco rollo Scream, cuando se hace justicia con la gente que va de sabionda, con la gente que intenta teorizar y decir, no, Michael Myers es esto porque es el mal, porque encarna no sé qué, encarna una serie de tradiciones arcaicas y demás. Cuando algún personaje se pone en plan gafapasta, sabes que lo va a pasar mal. Y que en otras películas se lo toman muy en serio, pero esta película dice, no, a ver, esto al final es un divertimento, hay que meter un poco de comedia, lo que queremos es casquería y esa retaíla de muertos, entonces tampoco vamos a perder el tiempo en intentar explicar lo que no hace falta explicar, porque la gracia de Michael Myers, la gracia de este tipo de personajes era siempre el tenerlos un poco en esa sombra, en esa oscuridad, el no saber muy bien de dónde venían. Por eso, por ejemplo, la de Rob Zombie no terminó de funcionar del todo, porque quería darle un trasfondo muy completo y muy complejo a Michael Myers, y al final perdió un poco la gracia del personaje. Entonces, creo que el gran acierto de la peli es respetar ese halo de misterio del personaje, y luego, como decía al principio, el saber adaptar esto al público que va a las salas. En Madhausen todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. El fotógrafo de Mauthausen. Se trata de un thriller basado en hechos reales
que nos devuelve al Holocausto y a los años 40. Vamos a escuchar la opinión de Dani Lobato. Esta semana también llega a nuestras pantallas El fotógrafo de Mauthausen, la nueva película de Marta Argarona, directora de Infausto Recuerdo para algunos de los miembros del programa, tras aquella película protagonizada por Blanca Portillo y Antonio Dechent llamada Secuestro. Y bueno, 2 años después de estrenar aquella cinta, se atreve con una historia de corte histórico basada en hechos reales de los muchos héroes anónimos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Frances Boyce, un preso que trabajaba en un laboratorio fotográfico y que arriesgó su vida planeando la fuga de aquel campo de concentración en el que estaban, en Mauthausen, y llevarse consigo unos negativos fotográficos en los que se veían las atrocidades de los nazis en los campos de concentración. Bueno, lo que sucede con la figura de Francesc y del fotógrafo de Mauthausen, la historia, es que a muchos seguro que os sonará. Ha habido cómics, libros, ahora la película. Típica figura que tenemos en la bruma, que bueno, nos suena de algo, pero no sabemos exactamente qué fue lo que hizo. Y esta película lo que viene a hacer un poco es a reivindicar la figura y a retratar la situación de los presos españoles en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Gente que había ido a luchar a sitios como Francia, exiliados de la guerra civil que se encontraron irremediablemente en otro conflicto, y bueno, un poco eso, la situación de España, de los españoles durante el conflicto que enfrentó a las fuerzas aliadas con los nazis. Se nota la evolución de Mar, la directora, respecto a su película anterior. Está bastante más equilibrada, pero aún así no deja de ser un título del montón, que tampoco aporta gran cosa a nivel cinematográfico, quiero decir. Es una película que ya de partida muestra algunas carencias técnicas en cuanto, por ejemplo, al tema de decorados, la composición de algunos planos y tal. Está todo hecho de tal forma que en la comparación con títulos, por ejemplo, hechos en Estados Unidos o en Francia mismamente, que lo tenemos más cerquita, respecto a estos títulos políticos, títulos sobre la guerra y tal, no estamos a la altura ni mucho menos. Y eso se ve, por ejemplo, hay una secuencia, no recuerdo si sale en el tráiler o ya directamente en la peli, pero vemos cómo cae una estatua, estas águilas imperiales, que tenían como símbolo los nazis. Se supone que cae al suelo y rompe, y eso se supone que es una escultura muy pesada, ya sea de piedra o de algún tipo de acero, de metal o algo así, algo con una apariencia de ser un material muy fuerte. En la película vemos un plano detalle de esa escultura que va cayendo al suelo, y vemos cómo el viento hace que se note que es un corchopán de estos, es decir, que no tiene esa consistencia que se le presupone. Y así encontramos varios detalles que demuestran que esa falta de presupuesto o de medios no ha sabido esconderse. Luego tenemos una historia que por lo general tampoco aporta gran cosa. Estamos ante un thriller de aventuras, un thriller carcelario, de los que encontramos a patadas, con la diferencia, la particularidad, mejor dicho, de que está ambientado en un campo de concentración, pero ya está, no se sumerge tampoco demasiado en ese tema. Simplemente podemos imaginarnos que los nazis son unos carceleros muy cabrones, pero ya está, falta esa emoción, falta ese dolor de las situaciones. Claro, estamos al final ante una película que es Sota, Caballo y Rey. Todos los clichés que os podíais imaginar de esos thrillers carcelarios, de ese tipo de drama, lo vais a encontrar en esta película. Aquí el guión de Roger Danés y Alfred Pérez Fargas, que han trabajado a la limón para la película de Marta Aragona, no ofrece nada fuera de lo común, nada que se pueda explotar y que puede llamarnos realmente la atención. Luego hay algunas carencias respecto al guión. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Macarena Gómez, que se nos presenta en un punto intermedio de la peli, con la promesa de que se va a explotar una nueva trama, mostrando otras vertientes, otras variantes de la vida en los campos de concentración, pero es un personaje que sale 2 escenas, sale en total. Si llega a los 5 minutos, creo que ya me estoy pasando. Es un personaje con una trascendencia ínfima. Y así pasa también con algún que otro personaje que de primeras aparece en la película para mostrar diferentes aspectos de esta vida en el campo de concentración, incluso mostrando incipientes dilemas éticos y morales de algunos personajes,
pero ya enseguida parece como que se olvidan de aquello y esos personajes no vuelven a aparecer. Algunos ya aparece hecho cadáver, algunos ni siquiera vuelve a aparecer, otros aparecen al final como hey, que pasaba por aquí, venía a saludar. Falta en ese sentido consistencia y un armazón mejor construido en la historia. Da la sensación por momentos de que se pretende apuntar muchas cosas, se pretende hacer una imagen más o menos global, pero se pierden por el camino y al final se van dando cuenta de que eso realmente no les interesa y lo obvian, a ver si a lo mejor no nos damos cuenta y, como digo, lo dejamos pasar por alto. A nivel de actuaciones, bueno, tenemos un poquito de todo. Mario Casas arranca la peli con una voz en off que luego no se recupera hasta el final. Hay un momentito a mitad de la película en la que suelta un par de frases, pero también es un recurso narrativo que no está justificado, no hay un criterio claro a la hora de ponerlo. Mario va y viene, tiene momentos muy potentes, muy dramáticos en los que muestra las capacidades que le hemos visto en pelis como Toro, el thriller este de Quique Maillo, pero luego por otros lados se aprecian esas carencias que muchas veces se le critican, como el tema de eso de la vocalización de vez en cuando. En la actuación de Mario vemos lo mejor y lo peor, todas las virtudes y todos los defectos que suelen salir de cuando en cuando. Aún así, creo que de valorar y de agradecer el reto que se impone. Por ejemplo, físicamente hay un cambio importante en él para meterse en el papel. Es de agradecer ese esfuerzo y esa dedicación que le ha imprimido al personaje. Es un actor que ya lo hemos comentado en alguna ocasión con alguna de sus películas, que requiere mucho de un director que sepa llevarle y que sepa encontrar el tono en el que poder moverla a gusto y que funcione francamente bien. Aquí, por el motivo que sea, hay momentos en los que está mucho más atinados que en otro. Y yo, por quedarme con algún actor, me quedaría con Alén Hernández. Su personaje también tiene poca presencia en pantalla, pero hay un par de momentos en los que, si bien es cierto que hay gente que pueda apreciar que se va de tono, que está quizá demasiado exagerado, yo por el contrario creo que ese riesgo y ese elevar el tono viene muy bien para el tipo de secuencias en las que le vemos. La emoción, la rabia y el miedo se palpan en el ambiente y el tono que ofrece a su interpretación arrastra consigo también a Mario. Casi siempre que sale Alén es en compañía de Mario Casas. Conforman algunas de las escenas más impactantes, más potentes a nivel emocional de la película. Aspecto que, por otra parte, como decía al principio, es bastante limitado en el resto de la peli. Estamos con ese esquema copy-pega de otro tipo de thrillers y no termina de enganchar como debía. Creo que hay propuestas mucho más interesantes. Como curiosidad, para conocer mucho mejor la figura de Frances Boyce, está bastante bien. Luego el poder descubrir y ver ilustrada la presencia de españoles en este conflicto, como por ejemplo hace unos años que pudimos ver Silencio y la nieve, la película que protagonizaba Carmelo Gómez y Víctor Clavijo. Pues este tipo de películas que nos enfrentan a otras realidades históricas que quizás son más desconocidas para nosotros porque no se ha prestado mucha atención mediática a esto, pues son historias, son vidas, son anécdotas muy interesantes para poder descubrir, pero más allá de eso la película no aporta los suficientes elementos como para merecer que nos gastemos los 8-12 euros de media que puede costar el cine, sobre todo en las grandes ciudades. Y con la cantidad de estrenos que hay esta semana y los que vienen la semana que viene, que recordemos que se adelantan al día 31 de octubre, hay propuestas mucho más interesantes y mucho más enriquecedoras y entretenidas para todos nosotros, para el público. Lila, cariño, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? Lila Casa. Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios. ¿Y si no volviese a cantar? Eres única. ¿Quién te cantará? Estamos ante la nueva cinta de Carlos Bermud, que escribe y dirige este drama musical que cuenta con Naja Ninri, Eva Lorac, Carmen Elías, Natalia de Molina o Julián Villagrán, entre otros. La película se hizo con el premio Feroz, ya sabéis, el premio de la crítica nacional, en el Festival de San Sebastián de este año. La verdad es que las críticas son bastante positivas y bastante unánimes,
salvo la de Carlos Bollero de El País. Y tengo la urgencia de leeros el extracto que aparece en Film Affinity de su crítica. Dice: tengo la sensación de que no entiendo nada y tampoco siento la menor fascinación por su sofisticado diseño visual. Ahí queda eso, amigos. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Llega a nuestras salas ¿Quién te cantará?, la nueva película de Carlos Bermud, una película de la que llevamos oyendo hablar ya casi 2 años, que primero se rumoreó que iba a estar en la Berlinale, luego que sí Cannes, luego a mí me llegó el rumor también de que sí Cannes no la tenía porque la tenía en Netflix. Bueno, pues una serie de movidas que hicieron que la película de repente ya apareciera en donde tenía que aparecer, que era San Sebastián. Digo donde tenía que aparecer porque la anterior película del director, Magical Girl, ganó allí la Concha de Oro. ¿Quién te cantará? Es una película sobre una estrella, una diva folclórica, ¿vale? Que pierde la memoria, justo está al borde de la ruina, y su representante pues la dice que tienen que volver a los escenarios porque tienen que recuperar, tienen que ganar dinero, o si no, tiene que deshacerse de todos sus bienes y demás porque ya tiene un nivel de vida bastante elevado. Entonces, la representante descubre que en un karaoke de la ciudad donde viven hay una imitadora de esta cantante que es muy buena. Entonces habla con ella y le pide por favor si puede ayudarla a volver a aprenderse sus repertorios, sus bailes, etc. Y bueno, la película habla de la relación que tienen estas dos cantantes. Como ya dije en el especial, no soy en absoluto fan o defensor de Magical Girl. Magical Girl me parece una película muy estúpida, me parece el típico producto de festival que solo se aplaude en un festival y luego a todo el mundo le da igual. No sé, fue una película que no me gusta, me parece una chorrada. Pero bueno, puedo entender que eso en un contexto festivalero es una película que guste y tiene ciertas virtudes que creo que son irrefutables. Y por eso yo creo que iba con tanto miedo a esta. Sin embargo, me encuentro una película que me interesa desde el minuto 1. Me gusta mucho cómo está narrada. Veo un montón de referencias por todas partes. No referencias, sino a qué directores admira Bermud, y eso es algo que me gusta mucho. ¿Es por ello una película que me encanta? ¿Es por ello una película que considero perfecta? No, ni mucho menos. Creo que es una película que se va demasiado a la tontería una vez más y mete una subtrama que no tiene ni pies ni cabeza. Pero cuando digo es que no tiene ni pies ni cabeza, que es la relación que tiene esta imitadora con su hija, que la interpreta Natalia de Molina, y yo de verdad que no sabía si estaba viendo una película de autor o un capítulo de Hermano Mayor, y a mí eso me sacó muchísimo. Por otro lado, tiene un montón de virtudes y sobre con las que me quedo. Me gusta porque la película está concebida como un musical y eso es algo que, como podéis imaginar, a mí me interesa mucho. Tiene cosas de guión que son muy locas en cuanto a la dualidad cuerpo-mente, la dualidad de dos personas que tienen una conexión emocional, etc, que es un tema que me interesa. Huele mucho a Bergman y a Persona, y espero que no haya ningún purista que diga, imposible, sí huele a ello, y de hecho el propio Bermud ha confesado que es así, que le interesa. Ya digo, la selección musical me encanta. Me gusta mucho además que el playback se haya encargado del Nauya Nimri, que es la que interpreta a la cantante, Eva Llora, que es la imitadora. Nauya Nimri canta, evidentemente, porque es cantante además de actriz. Eva Llora no, y la dobla Amaral en las canciones y queda muy bonito. El Quien te cantará, el título es por una canción de Mocedades que suena una vez en la película. Y digo que me gusta mucho la armonía que crea entre música e imagen, porque está muy cercano a un número musical de una película musical y no al de un videoclip, que creo que es el problema que hay hoy en día cuando se me aparecen números musicales en las canciones. Y tampoco, bueno, quizá la palabra no es problema. No lo digo porque me parece que problema es una mala palabra, no soy como los concursantes de Operación Triunfo. Lo digo porque, bueno, se tiende más hoy en día el número musical, probablemente porque pues, la nueva generación de cineastas, la mía, vamos, y una anterior se ha creado con el vídeo musical como formato, antes que a un número musical más llevado al plano secuencia, mover la cámara, que es, digamos, una concepción un poco más clásica del tema. Y Bermud se acerca más a esto que a lo otro, y eso me gusta mucho. Las actrices están maravillosas porque son dos titanes, sobre todo Eva Llora, que ya sabemos que es buena, pero es que Eva Llora, ya os digo yo, que va a ser una de las grandes actrices de nuestro cine. Y no sé, yo es una película que recomiendo mucho, sobre todo este fin de semana. Quien vaya de alternativa por la vida, como voy yo, que vaya a verla, porque de verdad mola mucho. Y nada, que parece que Bermud me va convenciendo, aunque todavía no le defiendo del todo. Como os adelantaba en el índice, la semana pasada
tuvimos una pequeña polémica aquí a nivel interno y voy a explicarlo, pero tampoco me voy a meter de lleno ni voy a leer todos vuestros comentarios. Yo creo que la polémica se desató y está perfectamente resuelta en iVoox, en la sección de comentarios del programa de la semana pasada, donde hablábamos entre otros de Animales sin collar. En una de las críticas de Alex Manzano, que además no estaba grabada para esta semana, sino que estaba grabada hace un par de semanas ya, entonces el contexto se pierde. Cuando veníamos de hablar de First Man, una película que Alex veía bastante retrógrada, con unos personajes típicos de los años 50, venía calentito de aquella crítica en la que no coincidía con Dani Lovato, y se metía a hablar de La buena esposa, una película que no le había gustado nada, pero que se estrenaba varias semanas después, ¿no? Y ahí, en un momento de estos de furia ciega y de arranque, al final de su crítica, hacía una sugerencia, nos ofrecía la posibilidad de que en vez de ir a ver esa película, fuéramos a disfrutar de los encantos de mujeres que venden su cuerpo por dinero. Dicho con otras palabras, evidentemente. Y esto, que es una exageración y una burrada como un castillo, yo tengo que reconocer que a mí se me escapó en edición. Y yo reconozco que lo habría eliminado, simplemente para no ofender a aquellos que no ven más allá del comentario rápido y de la broma y de la chanza, y lo convierten en algo literal. Esto es lo que ocurrió con el primero de los oyentes que nos escribió, alguien a quien yo no tenía localizado y que hasta donde yo sé no se había comunicado con nosotros hasta el momento, y lamentablemente es este comentario fuera de lugar de Alex el que le hace abandonar su estatus de oyente pasivo para salir y decirnos que esto era totalmente intolerable, ¿no? Y además lo hacía de una manera tajante, diciendo que recomendar el uso de esta esclavitud moderna que es la prostitución estaba fuera de sitio totalmente en este podcast, ¿no? Y además anulaba cualquier propósito de réplica añadiendo: no vengáis con que era broma, que lo empeoráis encima. O sea, esto me parece traumático, el hecho de decir cómo se tienen que hacer las cosas y además luego poner una mordaza para que la otra persona no pueda replicar. En este caso, este oyente zanjaba así el tema. Evidentemente no solo le respondí yo, sobre todo intentando apaciguar las aguas, pero pidiéndole que no fuera literal, que no era el momento de ser literal, porque era muy evidente. No hay que pensar mucho más allá para darse cuenta de que esto fue un comentario salido de la urgencia de grabar esa reseña sin darle demasiada importancia a ese final, ¿no? Afortunadamente no fui yo el único, sino que hubo algunos oyentes que salieron también al quite, haciendo visible lo que era muy evidente, ¿no? Que esto no había sido más que una salida de tono de Alex, y que estés de acuerdo o no con sus críticas, no hay que tenerlo en cuenta, y evidentemente no hay que pensar que esta expresión invita de ninguna manera a seguir el consejo que se nos da. Entonces, pasando un tupido velo, básicamente voy a seguir con los comentarios que iban en otra línea, ¿no? Aitor nos decía que esa semana los estrenos eran un poquito flojos, y yo comparto tu opinión, Aitor, y nos preguntaba si las pelis que comentamos para el programa, si las elegimos nosotros, si las vemos en pases de prensa o si descartamos alguna. Y esto, aunque creo que ya lo he explicado alguna vez, no tengo ningún problema en compartir, sobre todo con los nuevos oyentes, ¿no? Todo lo que se comenta en Scanners, todo lo que se critica o se reseña en el programa ha sido previamente visto, ya sea en pases de prensa o en festivales. Puntualmente, algunas distribuidoras nos ofrecen la posibilidad de ver las películas a través de un código y a través de alguna plataforma de vídeo para poderlas ver en casa sin tener que desplazarnos al cine, pero eso es algo muy puntual. Habitualmente siempre nos desplazamos a los cines de la capital para disfrutar de los pases de prensa. No descartamos absolutamente nada de lo que hayamos visto, a no ser que en la semana tengamos tantos estrenos que incluir un título que no le va a interesar a gran parte del público puede hacer que se nos vaya de tiempo el programa. Intentamos siempre llegar a 60 minutos, normalmente nos quedamos un poco por debajo siempre, porque como sabéis este programa tiene redifusión en un par de radios online. El programa se puede escuchar en Radio Disco Melodía y en Top Europa, y por lo tanto no queremos pasar de esa frontera, ¿no? De esos 60 minutos. César Eduardo Ardiles volvía con sus habituales resúmenes. Dice que en su país se estrenó La buena esposa y que casi termina yendo a verla. Dice que la crítica del señor Manzano le ha hecho ahorrar
su dinero y que tal vez la vea en cable. No va a ir al cine esta semana porque tiene claro que la semana que viene, que entiendo que ya será los días en los que estamos grabando, verá Halloween para saciar su sed. Se verá en YouTube películas de serie B como Warlords of Atlantis y Grizzly. José Cova hablaba de distintas cuestiones, entre ellas decía que la voz y las críticas de Alex Manzano son sumamente apreciadas en el espacio. Dice que aunque hay para todos los gustos, se encuentra que sus reseñas son muy refrescantes porque son directas y sinceras. Y dice que en esta ocasión ha sido muy acertado el comentario que ha hecho sobre Wismichu. Dice que él es de México y allí también padecen, y lo pone en mayúsculas, sus dosis de influencers, idiotas e inflados por su popularidad, sin tener en cuenta que esta popularidad está sustentada en la banalidad pura, porque mayormente se dedican a hacer chistes sin contenido alguno. Dice que es muy normal que esta gente piense que llevar a cabo sus ocurrencias a un medio tradicionalmente artístico es lo correcto, o que justificarlas como experimento social le dé carta blanca para denostar estos espacios que gente con talento y trayectoria utilizan para promover sus obras. También José comenta que esta popularidad mal ganada a base de tonterías se ha vuelto prácticamente un atentado contra la cultura y la formación educativa prácticamente en todos los países, cuando justamente es lo contrario a lo que necesitamos para progresar en muchos aspectos. Así que termina diciendo que ojalá que la gente que organiza estos eventos empiece a considerar estos factores antes de abrirle las puertas a gente como esta. Yo agradezco un montón tu opinión, estoy en parte de acuerdo contigo, sobre todo en lo que respecta a los festivales de cine, que entendemos que necesiten a lo mejor la publicidad que estos eventos pueden ofrecer, pero yo personalmente no creo que el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges necesite ninguna publicidad que venga de los youtubers y ni de los influencers. Creo que si se quieren abrir a este tipo de público, lo hacen perfectamente, como cuando en el mismo festival, en el marco del Festival de Sitges, el Rubius presentó su serie de animación, su serie de anime, que está producida en España por Movistar, que tiene detrás gente que lleva trabajando en el mundo del cómic muchísimo tiempo, como El Torres, y que es un producto que seguramente va a funcionar muy bien entre su público objetivo, y allí se hizo la presentación para la prensa, adecuándose al marco del festival, y yo creo que los beneficiados fueron por partes iguales tanto el festival como el producto que presentaba este Virtual Hero, ¿no? del Rubius. José Manuel Fernández nos decía que Alex Manzano le cae muy bien porque es honesto con sus críticas y eso siempre es de agradecer. Dice que es algo muy de agradecer que introduce siempre el tema de la moral a la hora de calificar o afrontar las intenciones de los autores, que también es de agradecer y mucho en estos tiempos. José Manuel nos recuerda que estuvo en la Monstrua y que se lo pasó todavía mejor que el año anterior. Pero José Manuel, ¿cómo no viniste a saludar? Dice que se trajo a un colega y alucinaron. Se tragaron las 4 películas y todavía se despierta sudando por la noche, rompiendo a llorar y a reír a la vez. Y dice que le queda una duda. ¿Qué narices tenía en la frente el científico de las tortugas mojoneras? ¿Era una verruga? ¿Un parche de nicotina? Pues yo todavía no lo tengo nada claro, pero José Manuel, se me había olvidado y tú lo has vuelto a traer a mi memoria. ¡Maldito seas! Doc Further apoya también a Alex Manzano, dice que nos tenemos que dejar de puritanismos y tonterías, y dice que de quien te cantará se queda con la soledad, la espiral de destrucción y cómo nos agarramos a algo para no morir. Las actrices están geniales y nos envía un saludo, otro para ti, Doc Further. Y luego Fungus terminaba diciendo que si Alex es el puto jefe, se dice y punto. Yo tampoco me pasaría. Yo no quiero que Alex se me venga arriba, ¿eh? Así que vamos a templar los ánimos y vamos a pasar a la taquilla del fin de semana pasado. De manera provisional, porque no tenemos el dato definitivo, os podemos avanzar que Slenderman se ha quedado en una 5ª posición con 400.000 euros. Ha nacido una estrella, ha descendido a la 4ª posición con también 400.000 euros. La Casa del Reloj en la Pared aguanta en la 3ª posición con 500.000 euros. Smallfoot, la única cinta de animación que hay en este top 5, se queda en la 2ª posición con 700.000 euros. Y a Venom no hay quien le haga descender de la 1ª posición con 800.000 euros. Hay que comentar las cifras de una de las películas que se estrena esta semana en España. Estamos hablando de Halloween, que ha acumulado en todo el mundo, antes de llegar a nuestro territorio, 91.800.000 dólares en todo el mundo. Lo que quiere decir que, más que probablemente después de que
cuando termine Halloween haya superado los 100 millones sin ningún problema, lo que nos plantea que evidentemente Michael Myers va a seguir haciendo de las suyas. La semana que viene llega Freddie Mercury, llega Queen, llega Bohemian Rhapsody. Yo tengo unas ganas locas por verla, pero también nos llega Spike Lee con su nueva infiltrado en el Ku Klux Klan, El Cascanueces y los Cuatro Reinos, la cinta de Joe Johnston y Lasse Hallström, y una cinta de la que estoy deseando hablaros, Mandy, de Panos Cosmatos, con Nicolas Cage. Os recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook /podcast.scanners y en Twitter @pscanners, donde nos tenéis que seguir para ver los últimos trailers, para compartir con nosotros efemérides de cine, de videojuegos, de todo lo que se nos ocurre, que estamos presentes en muchas plataformas. Nos podéis escuchar en Spotify, en Podbean, en Evox, en iTunes, en Google Podcast, y como se ha avanzado al principio de la cinta, estamos en YouTube, que podéis darle al play y tenernos de fondo mientras estáis trabajando, pero con la característica adicional de que tenéis los tiempos de cada una de las críticas y podéis acceder directamente a una parte concreta del programa. Así que no dejéis de darle al me gusta en iVoox, de dejarnos comentarios, de compartirnos en Twitter, de compartirnos en Facebook, de dejarnos reseñas en iTunes con 5 estrellas, de darle también al me gusta en Spotify, que ahí nos tiene que encontrar un montón de gente. Vamos a acabar el año haciendo un esfuerzo entre todos para que Scanners sea un programa más escuchado todavía, así que os pido a todos que aportéis vuestro pequeño granito de arena para hacernos llegar cuanto más lejos mejor. En el programa de esta semana habéis escuchado a Dani Lobato y Alex Manzano, a los que podéis leer en La Noche Americana, y yo soy Miguel Ángel Tejero. Me podéis escuchar en Campamento Krypton y cada jueves en su versión radiofónica en Radio 3, dentro de Efecto Doppler, a partir de las 9 de la noche. Esta semana os adelanto que nos podréis escuchar a B. Sánchez y a un servidor hablando de la noche de Halloween. Ya sabéis que toda la música que se escucha en Scanners está compuesta y producida por el grupo Altavista. Así que, ya sin más, nos escaneamos la semana que viene. ¡Adiós!